Hola, bienvenidos a nuestro podcast Una noche con los Gadarenos. Un espacio donde abordaremos temas de interés común, actualidad y escatología. Buenos días y buenas tardes y buenas noches. Para todas las personas que nos están escuchando, les damos una bienvenida a un programa más, al programa número 6, me parece, de este podcast Una noche con los Gadarenos, en el cual vamos a estar hablando un poco acerca de los orígenes. Todo tiene un principio, así que vamos a darle el principio a este podcast, en el cual estamos con Javier y con Oscar, y vamos a estar conversando en esta noche acerca de lo que nosotros sabemos, hemos aprendido, hemos conocido, y también lo que hemos escuchado de mitos, historias, conspiraciones acerca del origen del universo, la galaxia en la que estamos y el mundo en el que vivimos. Así que bienvenidos. Oscar, te damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, muchísimas gracias. Estoy por aquí nuevamente y pues yo desde aquí, desde mi puesto, quiero mandarle a Daniel un abrazo, un cordial saludo. Él estará en los próximos programas también. Hoy no puede estar con nosotros, pero desde aquí hacemos fuerza para que se recupere, para que esté bien de salud y que nos acompañe aquí en la noche con los Gadarenos, con sus interesantes ponencias y conceptos también. Yo estoy contento de compartir con ustedes. Este es un tema muy interesante, creo que está muy en boga, siempre está en boga porque hay un montón de teorías de creación del mundo y del universo, así es que hay mucho de qué dialogar. Así es, Oscar, pues y de mi parte también, queridos amigos, gracias por estar en nuestra sintonía. Queremos enviar un saludo a todas las personas que nos han escrito, a las que por ahí pasan igual, ven una parte del programa y también se suman. Y pues les invito a que se suscriban a nuestras redes sociales, búsquenos como Una Noche con los Gadarenos. Y también en YouTube tenemos un canal en el cual compartimos los videos completos. Hay unos que son más cortos, otros largos, pero todos son muy entretenidos. Y como bien dijimos el día de hoy, pues vamos a hablar de orígenes y queremos ir directamente a la razón de por qué escogimos este tema, David. Hemos estado conversando contigo un poco acerca de qué temas tratar y oriéntanos un poco de por qué surgió este tema acerca de los orígenes del universo y por qué estamos acá y un poco si fue el huevo o la gallina primero. Bueno, en realidad creo que todos hemos pasado por esta experiencia de estas preguntas que se llaman preguntas existenciales, ¿no? Donde de dónde vengo, hacia dónde voy, quién soy. Ese tipo de preguntas siempre llegan a nuestra vida en algún momento y son preguntas que te pueden tumbar el piso, realmente te pueden llevar por un laberinto, tratando de encontrar, ¿verdad?, la razón de por qué estás aquí, quién eres, hacia dónde vas, cuál es tu propósito en esto que estás experimentando, que a la final puede ser que pienses que ni siquiera es una realidad, como algunos lo ponen por allá, ¿no? Y de ahí creo que nace el asunto. Hay muchas personas a lo largo de la historia de este mundo que han contado historias a través de mitos orales o a través de sus culturas, ¿verdad? Para tratar de explicar exactamente cómo es que nosotros estamos aquí. Y eso es algo, entonces, que me gustaría empezar a conversar, ¿no? En esta noche. De hecho, qué curioso que lo mencionas, David, porque en estos días en familia teníamos esa curiosidad porque estamos pasando por una particularidad. Estamos buscando una institución para nuestro hijo pequeño de 5 años, pero siempre tratamos de ver cuál es la información que comparten, sí, qué es lo que le van a dar, porque nosotros, o sea, tratamos de buscar que lo que le enseñen o lo que refuercen sea en base a lo que nosotros creemos, que es, valga la redundancia, el creacionismo, ¿sí? Sí, la razón de creación del mundo, creemos en Dios y bueno, todo ello. Y pues al conocer algunos institutos, tienen todos sus materiales en los lugares, en las aulas, y pues ahí encontramos de pronto, vemos amebas, gráficos de células, y de pronto al otro lado vemos dinosaurios. Entonces nos quedamos viendo ya mi esposa y yo porque decimos, por aquí ahí huele a evolución. Entonces es muy interesante poder hablar de esto porque, como lo decías hace un momento, David, o sea, es la razón de vida.
Es la razón de nuestra vida la que nos tiene, estamos creados por qué y hacia dónde vamos, es la razón de nuestra esperanza en esta vida y lo que hacemos. Porque si no hay ninguna razón, entonces comamos, bebamos y portémonos mal y hagamos lo que queramos, porque total, o sea, todos vamos a ir al mismo lugar, no salimos de una ameba y vamos a terminar siendo otra ameba, no sé, ¿no? Creo que esta es una de las preguntas que más ronda por la cabeza de las personas. Como bien decía David, es un tema de ya una pregunta existencial, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? ¿Hacia dónde vamos? Y pues me gustaría un poco ahondar en la cultura popular que hoy estamos teniendo. Y no sé qué películas o qué series han visto ustedes que abordan este tema y que de pronto nos cuenten un poquito acerca de estas teorías o cosas de ese tipo. Yo voy a empezar con una que a mí me gustó de hace mucho tiempo, que era de los hermanos Wachowski, que ahora son las hermanas Wachowski. ¿Sí sabían? No puede ser, no puede ser. Claro, sí, por supuesto. La película Matrix. O la sea, película eres Matrix. la Matrix es ahora, Dios mío. La Matrix, pero para que se hagan una idea, bueno, ese es otro tema que trataremos. Antes eran los hermanos Wachowski y de un tiempo para acá son las hermanas Wachowski porque ambos decidieron cambiarse de género. Sí, pues bueno, la Matrix planteaba que básicamente la realidad que hoy vivimos es una realidad ficticia, es virtual. Y que detrás de esto todos los seres humanos estábamos conectados a una máquina central que era una inteligencia artificial que nos hacía creer que estamos viviendo en una realidad paralela o que nuestro cerebro nos hacían mostrarnos que teníamos una vida a la cual ya tenemos una predestinación y que básicamente en el mundo real había carencia de comida, había carencia de valores y pues nos utilizaban literalmente como pilas. O sea, esa era la función del ser humano, era mantenernos conectados para que no haya una revolución y nos tenían mantenidos como pilas y les alimentábamos nosotros a las máquinas que eran las que realmente se alimentaban de la energía que producíamos. Entonces, yo he escuchado esta teoría. Hay mucha gente que cree que sí, que estamos viviendo una realidad que no es verdadera. y no sé si ustedes vieron la película o tienen algo que decir en relación a lo que les estoy contando. Claro que sí, y bueno, no es tan loco el asunto, ¿no? O sea, no es tan loco el asunto porque nosotros vemos, la realidad es una cosa, pero lo real es otra cosa, ¿no es cierto? Sí, son dos cosas totalmente diferentes porque la realidad nosotros la creamos. Nosotros sabemos que tenemos que ir a un lugar, tenemos que levantarnos, tenemos que ir a un lugar a trabajar, porque tenemos que ganarnos esto para comprar lo que vamos a comer, lo que vamos a vestir y lo que vamos a estudiar, luego nos vamos a dormir y volvemos nuevamente a lo mismo, a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo. Pero ¿por qué esa es la única forma de vida? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos generar otro tipo de vida diferente en otro lugar con otras dinámicas, ¿no? ¿Por qué? Porque salimos de un sistema que vive así, vive de la producción, desde que nos enseñan a estudiar, a competir unos con otros y pues, o sea, yo lo veo como que un poquitito, no bastante parecido a lo que presentan en esta película. Sí, y probablemente pienso yo que ese es el appeal, ¿no? Ese es el llamado que hacen este tipo de argumentos a decir, mira, tú puedes ser que estés viviendo otra realidad muy, muy diferente a lo que tú estás viviendo ahora, ¿no? Ahora, este tema de la simulación, que es el nombre que se le da como en este tiempo a este cierto tipo de ideas, más o menos tiene que ver con que tú puedes ser, no sé si, bueno, para los que escuchan, ¿no? Para ustedes. Ustedes han jugado videojuegos, ¿no? Y videojuegos donde tú manejas un personaje, ¿ya? Entonces, en cierto punto, los videojuegos se han desarrollado de tal manera que tenías el PS1, el PS2 y, bueno, ahora creo que está saliendo el PS5, si no me equivoco. El PS5, sí. Bueno, entonces tiene gráficos impresionantes, tiene su inteligencia ahí que te genera mundos en un instante. Entonces, llegan a pensar y dicen, bueno, ¿cómo será si es que hay alguna civilización o algo que esté generando tu realidad, ¿sí? Que tú seas parte de un PS11, ¿sí? que tú seas la realidad de un PS11, que no estás viviendo, sino que estás siendo simulado. Y esa teoría de la simulación tiene mucho auge, especialmente en el mundo, no tanto científico, sino
más que nada como un ejercicio de pensamiento dentro del mundo científico, pero también dentro del mundo de la programación y del desarrollo de la inteligencia artificial, porque dicen hasta qué punto vamos a llegar en el que podría llegarse a convertir en una Matrix, pero eso es algo que se argumenta y hay gente como Elon Musk que lo cree. Hay gente como grandes pensadores del mundo de la inteligencia artificial que dicen es probable que estemos dentro de una simulación. A mí, sabes que uno de los argumentos que utilizaban, no sé si han visto ese término que le llaman fallos a la realidad. También en la película de Matrix se lo menciona como el déjà vu. El déjà vu, correcto. Exacto, en el que ves de pronto, muestran un video en el que está caminando una persona, de pronto pasa un bus y la persona desapareció y dicen es un fallo en la realidad. Es una de las muestras por lo cual estamos metidos en un mundo virtual y pues hay gente que realmente lo cree. Hay gente que realmente lo cree y pues dan el origen de las cosas a que hubo creaciones previas o que hemos llegado a un punto en el que realmente estamos conectados a una Matrix, como justamente dice el nombre, que es un tema central o una inteligencia virtual que maneja centralizada la información y que nos dice qué pensar, cómo actuar y qué hacer. Porque detrás hay algo, algo mucho más profundo. Perdón, pero eso me huele a algoritmos a mí. Me huele muchísimo a algoritmos. El algoritmo del YouTube. Sí, definitivamente. Y de toda la red, de cómo nos manejan de alguna manera para que pensemos, para que votemos, para que consumamos y para que ofrezcamos lo que nos inducen a eso, a hacer exactamente lo que quieren, ¿no? O sea, me huele un poco. Sí, y detrás de eso, como bien les decía Oscar ahorita, yo creo que igual hay mucha gente que al ver estos vacíos o a ver esta manipulación, realmente creen y consideran que estamos viviendo, o sea, que hay una persona arriba que está moviendo las cosas y pues dan por hecho que nuestros orígenes tienen que ver con una mente superior, pero como bien decía David, a un nivel electrónico, a un nivel de algoritmos o a un nivel de, tú utilizaste una palabra que se me fue, David, ahorita, a nivel de programación, ¿ya? De una programación, ajá. Entonces, en ese sentido, pues, hay mucha gente que cree eso. Y al igual que creen eso, pues hay otras teorías un poco locas. No sé si han escuchado alguna otra teoría en cuanto al origen del universo, al origen de dónde venimos, hacia dónde vamos. Les planteo otra película. Veo que no ven muchas películas, pues seguramente sí me van a seguir el hilo. Por ejemplo, la película Alien. La película Alien, esta que fue muy famosa en los años 70, tiene una secuela, una precuela que se llama Alien Covenant, en la que se plantea que el ser humano está aquí en la Tierra porque fuimos la semilla o un producto de una mente superior extraterrestre. No sé si han escuchado ese término. No lo había escuchado. O sea, que nosotros, por ejemplo, venimos de acá, o sea, nacimos de acá y que toda la evolución del hombre y toda la cuestión fue originado por una mente superior de extraterrestres que plantaron aquí la primera semilla o los primeros seres unicelulares que luego empezaron a hacer todo lo que hoy conocemos como la evolución, pero que realmente nosotros venimos por una mente superior que plantó una semilla, pero no como Dios, como lo concebimos, sino como seres que vinieron a experimentar con nosotros y que esto se ha unido con teorías como, por ejemplo, que explican el por qué hay estas abducciones alienígenas. No sé si han escuchado de eso. Wow. Sí. Antes de irnos a las abducciones, tal vez, pero sí, y esto de aquí que tú decías, Javi, se representa o tiene algunas aristas, ¿no? Una es, sí, vinieron y sembraron células de aquí. Esa es una teoría. La otra es que hubo cierta evolución hasta cierto nivel, digamos como que el hombre, el neandertal, digamos, ¿sí? Y de ahí vino algo que le puso inteligencia. Le puso un chip. Sí, exacto, le puso un chip para que sea el humano el que conocemos hoy día. Entonces, eso, que la vida se originó en otro lugar y vino para acá. Es más, el tema de que la vida se haya originado en otro lugar y luego llegó a la Tierra, probablemente es una de las cosas más aceptadas dentro del mundo científico ahora, ¿no? Lo llaman panspermia y básicamente pudo haber habido vida en Marte que se originó tal vez allí, vino algún meteorito o algo, salió por ahí una célula volando por el espacio que aterrizó en la Tierra y eso es lo que da origen a la vida, ¿no? Obviamente no explica el origen muchas cosas. sí,
busca explicar o te llena de más preguntas, porque decías tú, Javi, sigamos el hilo de la película, ¿ya? ¿Quién fue? Digamos que alguien vino y implantó esa célula en este planeta. Entonces te llega a hacer la pregunta, ¿quién le dio la vida a esa inteligencia personas. superior? A ese man. Y entonces, ya, eso de allí, no solamente lo encontramos en la ciencia ficción, pero lo encontramos en religiones populares como el mormonismo, que el mormonismo no es cristiano. ¿Tú En sí el has escuchado? Bueno, cuéntanos un poco, porque del mormonismo sí he escuchado. Rápidamente, el mormonismo piensa de esta manera, que hay un Dios, ¿verdad? Que a la final era un hombre que dio su vida y se sacrificó, ¿verdad? Y a la final él tuvo hijos. Uno de estos hijos es Jesús y otro de estos hijos es Satanás y otros hijos somos cada uno de nosotros, que fuimos hijos espirituales. Entonces, venimos a esta tierra para pasar un periodo de prueba, después del cual nosotros también vamos a ser dioses, vamos a tener creación y vamos a poder tener esos poderes que Dios tiene para poder crear, y esta misma historia se repite. Entonces tú vas a ver dentro del mormonismo que es una ida para atrás sin fin, donde hay un Dios que al final fue humano, que creía en otro Dios que también fue humano y se va para atrás infinitamente. Entonces tienes ese tipo de explicación. Cuando el mormonismo dice creemos en Dios, no es el mismo Dios en el que vos crees. Sí, Claro. como cristiano regular, digámoslo así. Ellos creen que nosotros venimos del planeta Kolob. Del Correcto. planeta Kolob, y que, bueno, en ese planeta, como tú bien decías, ellos llaman a ese Dios que tú mencionas que fue un hombre comienzos, lo llaman Elohim, que nosotros, en cambio, en el cristianismo sabemos que tiene otra connotación. Y como bien decía David, pues ellos explican, por ejemplo, el origen de las razas, porque dicen que esos espíritus que no se materializaron en personas, sino hasta que se vio cómo fue su decisión en tomar la decisión si iba a ser Jesús o iba a ser Satanás el que iba a darnos la salvación. Los que escogieron por Satanás son los de la raza negra. Así es. Así explican Así el es. origen de las razas. Y los que se mantuvieron neutrales son los chinos, y los que sí aceptaron a Jesús como son los de la raza blanca. Por eso, supuesto. ellos antes de los años 60, el estereotipo típico del mormón era el raza aria blanco con su rubio y que te tocaba la puerta. Ahora ya podemos ver otra connotación en cuanto a eso, pero para que vean lo que pienso. Claro, o sea, Y súper hay mucho por racista. hablar, ¿no? De eso. Oh, súper racista el concepto, ¿no? O sea, poner a lo negro como lo malo, presentarlo de esa manera. Imagínate que ninguno se va a salvar, o sea, imagínense, me parece Sí, terrible. y también, perdón un ratito, también explicaban el tema de, por ejemplo, ellos defienden ya a escalas mayores, defienden mucho lo que llamamos la poligamia. Y es porque concebían a Elohim que tenía muchas mujeres. Entonces, ¿cómo se llama el estado donde hay mayor cantidad de mormones en Estados Unidos? En Utah. En Utah, por ejemplo, los altos líderes defienden la poligamia. Entonces, ellos creen que pueden poblar la tierra con sus hijos y con sus cuestiones así. Oscar, te interrumpí, perdón. Pero sigue. No. Se me fue. Yo tenía una pregunta, una cuestión acá. Y es que de verdad, yo he escuchado algunas en estos 20 minutos de programa que nunca había escuchado. O sea, yo conozco las tradicionales que son, ¿no es cierto? La evolución, que el Big Bang. Bueno, la última de Stephen Hawking también, que el universo es finito, que es como un pequeño bolsillito y que se refleja de un lado al otro. Eso fue en el 2017, pero hay algunas que no había escuchado y yo les pregunto a ustedes, ¿por qué hay tantas teorías? Y cada día van saliendo más. O sea, ¿por qué se va dando este fenómeno así tan particular? Es increíble, o sea, es como que cada persona trata de Justificar. Justificar sus acciones es algo importante dentro de algunas prácticas, como estamos hablando del mormonismo, ¿no? Y por eso soy polígamo. Aunque la iglesia ahora general ha tenido un cambio, pero los que son radicales en lo que creen, que ahora son considerados como más grupos apóstatas o disidentes, digamos, dentro del mormonismo, todavía sostienen estas doctrinas un poco más extremas, ¿no? Pero, ¿por qué? En realidad tiene que ver con el hombre, ¿no? Teniendo esta cuestión de explicarse. Les pongo otra.
la cienciología, ¿ya? La cienciología es este sistema desarrollado por esta persona, L. Ron Hubbard, ¿no? Entonces, él básicamente habla de la salud mental, es un tipo como de mezcla de psicología con algo de cristianismo, pero en Oye, realidad esto no es donde estaba metido Tom Cruise. Tom Cruise Por era supuesto. de Sí, de Tom eso, Cruise ¿cierto? es, Tom Cruise. no era. Es. Y, Es. y yo El hijo de escuché Celia Cruz. Y lo peor es que estoy tratando de acordarme de todos los Cruz que conozco. Yo Tenemos algunos escuché, compañeros Cruz. yo escuché que encima le obligaron a Tom Cruise, o sea, a los altos líderes, porque veían un obstáculo en Nicole Kidman y le obligaron al divorcio. Bueno, eso es un tema aparte, pero cuéntanos un poco, David, acerca de esto, porque algo he escuchado, pero no tengo muy claro de lo que piensa. Hay gente que ha sido muy afectada por esto. Hay una actriz especialmente, se me olvida el nombre, pero ella era la esposa en una serie muy popular que se llamaba The King of Queens. Es el rey de Queens. Queens es un barrio en Nueva York. Y bueno, de todas maneras, ella, no recuerdo el nombre ahora, pero ella hace como un serie de programas y Vamos ayuda a a la googlear. gente a salir de la cienciología. Pero básicamente la cienciología cree que, por supuesto, hay un mundo espiritual. Hay un proceso que se llama dianética, en el cual tú te tienes que ir liberando de estas cosas, de estos espíritus malvados que fueron liberados a través en el universo, y tú a través de terapias y máquinas especiales, entonces eres liberado. Vas subiendo niveles, es una cuestión súper jerárquica, y a medida que vos vas subiendo niveles, vas aprendiendo secretos. Pero el secreto principal es que somos alienígenas, que hemos venido a este mundo, que hay un creador, ¿verdad? Que creó esto hace 75 millones de años, 75 mil millones de años, alguna cuestión así. Y hay una lucha entre espíritus buenos y malos. Tom Cruise es probablemente el poster child, es el chico, es la imagen más grande que tiene la cienciología en este momento, ¿no? Como atrae a la gente. Se mueve mucho en círculos de gran poder y fama, especialmente en Hollywood, pero por eso no ves aquí como que mucha cuestión de cienciología, ¿no? Como que no hay En muchos estos lados. no nos alcanza el en la bolsillo. cienciología. Exacto, es gente de mucho poder. O sea, de hecho, yo no sé, y ahí me meto yo en las películas. No sé si ustedes vieron la última película de Stanley Kubrick, que fue Con los ojos bien cerrados, Claro. en la que participaron Nicole Kidman y su esposo Tom Cruise. De ahí salieron un montón de mitos, yo no sé si será verdad, pero luego de eso fue que hubo una denuncia de parte de Stanley Kubrick, lo amenazaron, lo terminaron matando, él terminó llamando a Nicole Kidman, ella llamó por teléfono a no sé quién, o sea, un montón de cosas y terminaron con la muerte de él, ¿no? La película aborda justamente el tema de una conspiración, ¿no? De una conspiración de gente que maneja el poder. Y no, pues detrás de eso, o sea, Kubrick, Rituales. cuando nosotros vemos una película de Kubrick, tenemos que ver dos películas. La que vemos con los ojos y la que Kubrick quiso contar. Pero bueno, ese es otro tema en relación a este loco. Pero realmente sí tiene, o sea, realmente esa película, lo que cuenta Oscar, tiene que ver mucho con esto. Y de lo que yo sabía, a partir de eso, o de posteriormente a eso, vino lo que les comento del divorcio de ellos, que fue causado por lo que decían que Nicole Kidman era una barrera para el crecimiento espiritual de Tom Cruise. Claro, y extrañamente también, sin que convertir el programa en uno de farándula. Hablemos fue, de Kubrick. Sí, fue ya la otra esposa que tuvo este señor de la cienciología. ¿Cómo se llama? Kate. del Vamos a Castillo, googlear. no. No, bueno, no recuerdo, pero claro, ella también entró, pidió auxilio y quien le dio pues la ayuda y que conocía el asunto fue Nicole Kidman para que ella pueda separarse y salir de eso y pues temía por sus hijos y todo. No es Katie Holmes. No, a ver, no. No, ahí sí me tomas la lección, pero bueno. Estamos todos googleando, Holmes. así, a ver. Ajá. Sí. No, o sea, no Ya- sé si estamos hablando de la misma. Yo no. El David está buscando, yo sé, yo lo veo. El David Yo lo está veo. concentrado. Vamos a ponerle en primer plano a David para que Kathy vean la Holmes. A ver. Sí,
Sí, Kathy sí, sí, Holmes. sí. Ajá. Jovencita, que le llevaba muchos años de diferencia a Tom Cruise. Ajá. Pero yo sí escuché, o sea, escuché justamente del tema este de la locura que, que se hablaba en relación a esto, Oscar. Y pues David nos estaba indicando algo. No sé si se quedó pausado. Creo que estás pausado. Ya se volvió a No, conectar. No, Ahí es estamos. es un protector de pantalla. No es Oye, ¿qué casualidad. pasó? ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí. No es casualidad que uno empiece a hablar de la cienciología y le Y se apaguen corte. el internet. Eso, eres tú, Tom, eres tú. Me perdí ahí un momento, perdón. Pero en realidad nosotros... Pensamos vemos que ahí estabas mucho concentrado poder. buscando algo. Sí, Ajá. sí. Como algo que me pasó esta semana, un poco haciendo un paréntesis, me escribe o sea, me llega un mensaje. Yo tengo 2 hermanas que están en Chile y me llega un mensaje de mi hermana mayor Magali, y en ese mensaje me empieza a escribir con un montón de faltas de ortografía y me dice: hola, ¿qué haces con sin H y con S y cuestiones así? Y inmediatamente me di cuenta que era una estafa. Y pues le habían clonado el teléfono y estaban escribiendo a 100 personas diciéndoles que necesitan dinero y cuestiones así. Como haciendo un pequeño paréntesis, y por eso te decía, David, queremos que nos compruebes que eres tú. Entonces, ya cuando me escribió, ¿cómo nos compruebas? ¿Cómo sabemos que no eres un holograma? Esa es otra cuestión, ¿no? Parte de las creencias, o sea, la manera de explicar eso tiene que ver con la simulación, somos hologramas, ¿no? Y Matrix, ahí está imposible. Matrix. Puro Matrix. Es imposible comprobar que no eres, y por eso esto es algo que se va de la ciencia o escapa el método científico, porque no es algo que vos puedes comprobar, o sea, no es algo que puedes comprobar. Pero, por cierto, estos ejercicios sirven para realmente descubrir o pensar cómo venimos o qué se necesitaría para hacer una realidad o una simulación como la que estamos experimentando nosotros. Por eso les interesa a la gente que está desarrollando inteligencias artificiales, pero se escapa un poco de la cuestión científica, ¿no? No hay manera de comprobar, en otras palabras, que yo soy yo. Ya. Bueno, sí creo. Oye, en este caso, mira, por ejemplo, también he escuchado, y no sé si ustedes han oído esta cuestión, de que nosotros, por ejemplo, hay mucha gente que piensa no tanto en cómo vinimos o de dónde estamos acá, aceptan, por ejemplo, el tema de la evolución y dicen: sí, nosotros vinimos de la célula única, que luego se transformó en millones de diferentes especies, y finalmente dan como resultado de que no vamos a ningún lado. O sea, que se acaba la vida y no hay nada más. Y es una corriente también muy fuerte que ahora la vemos alrededor. Dicen: vida solo hay una. Vida solo hay una. Entonces, ¿por qué me voy a estresar? Claro. No, y de hecho, ¿por qué me voy a portar bien, no? Si portarse mal es más chévere, más bacán, ¿no es cierto? Entonces, eso es muy profundo, porque eso corrompe por completo la sociedad, el sistema social, corrompe valores, todo. O sea, nos convierte en personas que solamente piensan en su bienestar y absolutamente nada más, porque, claro, no es buen negocio ser bueno, ser social, ¿no? No. Claro, el carpe diem criollo nuestro es chulla vida, ¿no? Y si es que es chulla vida, haces lo que, como decías, Oscarito, lo que venga a tu mano para hacer. Exacto. Por supuesto, y puedes pisar a los demás. Hay otros, en cambio, por el otro lado, que hablan del karma, ¿no? Y el karma tiene muchos términos en los cuales se manifiesta esta misma idea de que vos vas pagando o vas subiendo de nivel. Dentro de la misma cienciología hay como una... ¿El karma es originado por el hinduismo, David? Como palabra, como filosofía. Es una filosofía, es una filosofía. Uh-huh. Como filosofía, por supuesto, es una cuestión bien oriental, ¿no? Y tiene que ver también con la reencarnación y todo, que si de pronto tú fuiste un violador en esta vida, reencarnas en otra y te van a violar, o si le hiciste daño a alguien,
tú vas a nacer de una manera diferente, pero vas a purgar tus culpas hasta que llegas a un nivel de purificación en donde ya eres elevado de alguna manera, digámoslo así, ¿no? Exacto, llegas a ser o tener la conciencia de todas las experiencias. Hay otra cuestión que va por ahí con el karma que se llama algo así como la idea del huevo. Básicamente, haz de cuenta que nace y vos vives tu vida y eres tu realidad, ¿no? Hoy día eres Javier, ¿ya? Hoy día eres Javier y viviste tu vida. Cuando mueres, ¿ok? Vas y eres otra persona que puede ser Marcela. Entonces ahora vives la vida desde la perspectiva de Marcela. Esto es muy diferente en el tiempo. Vives todo el tiempo y eres todas las personas, todos los seres dentro de esta realidad hasta que llegas a experimentar absolutamente todos los sentimientos, todas las realidades, todas las vivencias y has de esta manera pagado el karma y vivido todo y entonces llegas a este estado de perfección de la iluminación que decías. Oye, Pero sí, y hay personas que son iluminadas, o sea, alguien que diga, yo llegué a ese nivel y soy tal persona, o siempre hay como que ya dejas del cuerpo, dejas de ser corporal, no sé, pues, ¿cuál es la idea? Dentro de diferentes filosofías hay creencias donde hay personas que fueron iluminadas, ¿no? Por ejemplo, dentro de la cuestión Bahá'í, se cree que ha habido personas iluminadas en el tiempo, como Mohammed, como Jesús, como Moisés, como, ¿verdad? Que llegaron a ese nivel. Y bueno, superior. Y ahora también hay, y le llaman el Maharaji, ¿no es cierto? El Maharaji que va por todo el mundo dando conferencias y hablando de sabiduría, que de la palabra paz te puede sacar una conferencia de 40 minutos en donde deja a todo el mundo con la boca abierta, ¿no? Y van evolucionando también ellos. Uh-huh. Oye, algo que amarra todas estas. Oh, perdón, Javi, sigue. No, dale, tú. Aquí ha estado, por si acaso, el Maharaji, el Prem Rawat, ha venido 2 veces a dar conferencias acá, ¿no? Por si acaso. Les presento al Maharaji. hay algunos grupos, entonces tienes que separar, como decían hace un momento. Hay grupos que dicen, bueno, no somos nada, creo que decías, Javi, como que venimos a esta existencia y no hay nada más allá. Ese es un gran grupo que marca varias filosofías, y hay el otro que dice el alma es inmortal, ¿ok? Y entonces eres desde siempre y vas hasta siempre, y hay varias filosofías, varias incluso religiones o aparentes religiones cristianas incluso, que se adjuntan a esta filosofía que tiene que ver con el alma es inmortal, desde siempre y hasta siempre. O sea, entonces, ellos las pueden separar. Ellos hablan de un tema de separación, o sea, como que el cuerpo es temporal o algo así, ¿no es cierto? Porque esta es una filosofía griega, o sea, creo que es previo a los griegos, pero los griegos la hicieron como muy famosa. Platón decía que nuestro cuerpo es una cárcel y que todo lo que está metido en el cuerpo, todo lo corporal, degrada al alma. Y es por eso que ellos pensaban mucho en esto de la vida más allá de la muerte, y pues lo empezaron a popularizar dentro de los grandes pensadores, lo hicieron y es algo un poco raro, porque ellos inclusive hablaban de que todo lo que tiene que ver con el cuerpo está mal, y por eso eran tan extremistas en el tema del sexo. Sin embargo, en sus propias vidas, por ejemplo, es comprobado que la mayoría de grandes filósofos tuvieron acompañantes adolescentes del mismo sexo que les servían como consortes. Entonces, yo creo que va mucho de la mano el tema de pensar, y creo que, no sé, les planteo así. La gente hoy podría pensar en una o en otra cosa, siempre y cuando pensemos en un Dios, bien sea que existe, no existe o esté en nosotros. No sé cómo lo ven si lo planteamos de esa forma. O sea, puede que un Dios todo superior exista, un Dios todo superior no exista, o que nosotros podamos ser dioses. O que finalmente nada de esto sea. Dios en sí. Claro, o dentro de ese que dices Dios existe, puede haber, digamos, algo superior existe, que no le puedes llamar Dios todavía, ¿ya? Uh-huh. Pero algo superior existe. Entonces yo ampliaría ese grupo a eso. Como ahí puedes meter el tema de filosofías de que, bueno, algo vino y nos introdujo, o hay algo más allá, o hay una simulación, o hay algo fuera de esta realidad que
nos hizo, o que programó, o que hizo esto, de alguna manera. Oye, pero siempre en cualquiera de las teorías siempre hay un ente superior. Porque si vinieron y nos insertamos, alguien hizo a los insertadores también, ¿no? De alguna manera los puso ahí para que pudieran venir acá. Inclusive hasta el mismo Big Bang, y no es una referencia para nada, pero el mismísimo Papa Francisco también dijo, el Big Bang no se contradice con la teoría de la creación, los dos van de la mano, dijo así, ¿no? O sea, me parece súper extraño, pero así lo dijo directamente, ¿no? Me imagino a los caritos con el gorro, con la mitra y todo. Con la mitra. Oye, y el tema ya que topaste el tema un poco religioso y lo que se cree, dentro del cristianismo también, pues nosotros al creer en la Biblia creemos en una creación, ¿no es cierto? Y básicamente la creación en la que nosotros creemos, con la que nosotros confiamos, es la creación que en la Biblia se determina o se muestra por el que Dios hizo en 7 días las cosas, o sea, en 6 días hizo y el 7º día descansó. Pero también existe corrientes dentro del cristianismo que tratan de mezclar todas las otras creencias. Y antes de hablar de lo que creemos nosotros como tal, me gustaría un poco plantear en lo que creen algunas personas pseudo cristianas en relación a esta mezcla híbrida entre que el mundo fue creado por Dios, pero fue hecho de esta forma. Les planteo la primera. Por ejemplo, ¿han escuchado ustedes que dicen que Dios fue el que puso esa semilla y utilizó la evolución para la creación? No sé si han escuchado esa teoría o esa forma de pensar de muchos cristianos. Claro, por supuesto. Es una manera de ver la cuestión un poco más light. Es lo que decía Oscar hace un momento, ¿no? La misma iglesia, digamos, más grande o dominante dentro del mundo religioso cristiano, dice, Génesis del 1 al 8 son una fábula que tiene buenos conceptos, pero en realidad no es así tal cual. Hay que poder explicar eso dentro del método científico. Por eso el Big Bang y la evolución no contradicen a lo que dice Génesis. ¿Será que la ciencia y la Biblia se contradicen? ¿Qué podemos decir de eso? O sea, ¿piensan? ¿Qué argumentos podemos decirle a alguien que dice, no, es que tú crees en la Biblia, crees en cuento de hadas y tú de pronto eres científico, no podemos hablar porque pensamos diferente? ¿O será realmente que se contraponen las cosas? O sea, hay muchos versículos bíblicos que pues, más bien refuerzan asuntos de la ciencia. Hay algunos, por ejemplo, en capítulos de Job podemos ver una explicación de Dios sobre la creación del universo increíble, y que pues la ciencia y las teorías cuánticas también las exponen. Ahora, sí sería bueno como tener una claridad sobre ello para poder exponerlo a la gente muy bien explicado. A mí se me hace un poco complicado, porque sí son términos bastante técnicos, pero sí, ¿no? Yo les quería compartir un poco acerca de esto, cosas que he escuchado, cosas que he leído en la Biblia. Por ejemplo, pensemos de ciertas cosas que la Biblia menciona y que científicamente se han comprobado recién. Por ejemplo, la Biblia habla de una era de hielo. Y la gente a veces dice, ¿en qué parte de la Biblia habla de la era del hielo? Porque la era del hielo es un momento realmente científicamente comprobado. Y es muy interesante cuando, por ejemplo, leemos en el libro de Job, que tú lo topaste, y Job habla del hielo que Dios tiene preservado para el tiempo del fin. Y tomemos en cuenta que Job vive o fue escrito o era contemporáneo básicamente de Moisés casi. Y pues es muy interesante esto de acá, porque nosotros cuando leemos de que Dios creó los glaciares y Job dice que con su soplido hizo el hielo y cuestiones de ese tipo, es muy lógico, porque si pensamos que tiempito antes o generaciones antes hubo una acumulación de agua en la tierra por el diluvio, era necesario que se creen polos, ¿ya? Y a veces la gente no lo lee o no lo lee como la Biblia lo está diciendo, y damos por hecho que la ciencia tal vez no habla de eso. La Biblia también dice que Dios extiende los cielos, ¿no es cierto? O las nubes las extiende como un gran camino. Y es muy bonito porque cuando nosotros vemos el universo, por ejemplo, hay una teoría del universo que dice que el universo fue creado por el Big Bang
y que se sigue expandiendo, o sea, el universo sigue creciendo hacia allá, o sea, va más allá y más allá. En todas las direcciones. En todas las direcciones. Y es algo súper interesante. Yo me veía un documental que les invito a los oyentes a verlo, que se llama El Centro del Universo y el Gran Trono Blanco, se llama, que es un documental hecho por gente adventista cristiana de la Universidad de Andrews, en la que muestran que muy probablemente el centro del universo científicamente apunta a la constelación de Orión. Y esto era muy, muy interesante porque se amparaban en muchas cosas científicas que apuntan para eso, ¿no? Y pues cuando empezamos a desmenuzar la Biblia y empezamos a hablar de cosas como del origen del universo, posiblemente el versículo más importante filosóficamente hablando en la Biblia es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y te quedas como pensando, ¿cómo es que había un principio y ya existía Dios, por ejemplo? Claro. ¿Ya? Claro. Sí. O sea, los cielos, ¿de qué está hablando? La tierra, ¿de qué está hablando? Y pues no sé cómo podemos nosotros, más que rebatir, cómo podemos empezar una conversación con alguien que dice que la Biblia es fábula. O sea, yo pienso, antes de llegar a ese punto, que había una pregunta antes, como la Biblia y la ciencia se contradicen. Uh-huh. Aquí hay otra pregunta, ¿la ciencia y la ciencia se contradicen? Sí. Sí. ¿La ciencia y la ciencia se contradicen? ¿La Biblia y la ciencia se contradicen? Sí. ¿En todo? No. No. Hay cosas en las cuales la ciencia se contradice y luego llegan a una mejor conclusión basados en mejores evidencias. La Biblia te dice el final desde el principio y por eso hay ciencia buena desde mi criterio y hay ciencia mala. O sea, hay cosas experimentales que nunca se van a ir en contra de lo que está escrito en este libro fundamental, que yo considero es palabra del Creador, de Dios. Pero hay cosas que van más allá, que en realidad pueden en 20 años quedar en especulación, porque no es así. Como por ejemplo, hoy día, tanto revuelo que tuvo la teoría de las cuerdas, de string theory. Entonces, ¿verdad? La teoría de las cuerdas, claro. La teoría de las cuerdas que, bueno, no vamos a explicar, pero hoy día los científicos no vamos a explicar dicen, porque no entendemos. Hoy día los científicos dicen que en realidad hay otras teorías que podrían ser mejores para poder explicar de manera unificada cómo funciona este universo. Entonces, lo que funcionó hace 20 años no es lo que funciona hoy día. Dentro de la misma ciencia, la ciencia contradice a la ciencia y eso está bien. Pero la Biblia te dice el fin desde el principio. Hay una cuestión allí, dentro de estas creencias. Tú puedes creer que hubo una era de hielo. La pregunta es ¿cuándo? Porque hay ministerios como Reasons to Believe, por ejemplo, de Hugh Ross, que hablan acerca de esto y te hablan de ciencia y te dicen, y te ponen una cronología de los días de la creación en miles o cientos de miles de años. ¿Ya? Entonces utilizan estos días para crear en eso. O hay ministerios como Answers in Genesis de Ken Ham, que dice, nosotros creemos lo que dice ahí. Literalmente. Literalmente, ok. No sé por qué no guardan el sábado todavía. Eso es un misterio que todavía no entiendo. Cómo es que son creacionistas y no llegan a esa conclusión. Pero es un tremendo misterio que son fundamentalistas. Y aquí hay una palabra importante. Fundamentalista es basarse en lo que dice ese libro como tu fundamento. Bueno, y eso es muy importante porque fíjate nada más lo que hemos estado hablando durante todo este tiempo, de un montón de teorías. Ya, ¿y cómo le dices a estas personas, compruébame tu teoría? ¿No es cierto? Es que, difícilmente por ejemplo, la va a comprobar. La pero evolución, nosotros, Oscar, sigue siendo una teoría. O sea, la evolución es la teoría de la evolución. Exactamente, se llama teoría. Y si a nosotros nos dicen, ¿cómo puedes comprobar tu creencia y todo? Aquí está. Y tiene la mucho teoría de del Big Bang. O sea, Ajá, sigue siendo teorías, ¿me entiendes? O sea, ahora una persona que conoce un poco más de eso te va a decir, espérate, la teoría no es una hipótesis, la teoría es algo que ha sido completamente comprobado vez tras experimentos. Ahora, ellos están mal utilizando la palabra teoría aquí, porque es una hipótesis, ¿sí? Una hipótesis que todavía no se ha llegado a comprobar. Hay una idea que no se comprueba. Dentro de la ciencia, una teoría es algo que
que puedes repetirlo vez tras vez. Como por ejemplo, hay la teoría de la gravedad, ¿no? Entonces, la ley de la gravedad, que tiene un marco teórico por atrás que dice que vos cada vez que sueltas esto va a descender, ¿sí? Va a descender y va a descender a tantos metros por segundo en aceleración. Entonces, eso es algo que tú puedes comprobar vez tras vez. Hay una teoría mal llamada teoría de la evolución que te diría a una persona que cree en esto: tú estás mal utilizando la palabra teoría porque una teoría es algo comprobado, ¿ya? Pero no es así. Sin embargo, eso es Claro. la primera cosa que te van a refutar es eso, ¿no? Si No, vos no igual- entiendes la palabra teoría. Entonces, en teoría, estamos hablando de una hipótesis. O sea, Es una lo que hipótesis. pasa es que, por ejemplo, la ciencia mismo, por ejemplo, cuando hablamos de física cuántica o de teoría de la relatividad, por ejemplo, la teoría de la relatividad menciona, nosotros vemos al tiempo y al espacio como dos líneas continuas paralelas. Pero, por ejemplo, la teoría de la relatividad dice que todo es relativo porque hay lugares o hay un elemento que puede romper el tiempo y el espacio, y es la gravedad. Entonces, O sea, de ahí lo dobla, ¿no? sí, Exacto. dobla. Es por eso que los agujeros negros, por ejemplo, realmente no son agujeros negros. O sea, el agujero negro llega a un punto en que, por ejemplo, científicamente llegan a la conclusión de que tú podrías entrar en un agujero negro y para ti el tiempo ahí está doblado. O sea, no corre al igual que en la Tierra. Entonces tú podrías estar en un agujero negro, demorarte 10 minutos y salir, y han pasado 100 años en la Tierra. ¿Ya? Por ejemplo, este tipo de cosas son cosas que vuelan el cerebro a los científicos porque realmente desde la Tierra es muy difícil comprobar ciertas cosas. Y por ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein fue comprobado justamente por esta convergencia que tiene la luz en relación a los astros y a la gravedad. Es un poco difícil de entenderlo, pero el universo es tan vasto, las leyes universales son tan complejas que como seres humanos hay cosas que simplemente decimos no sabemos cómo pasan y por qué pasan. Ok, pero esas son cosas que son comprobables vez tras vez. Es por eso que Exacto. tienen que ajustar, el GPS se tiene que ajustar todo el tiempo y contar, porque hay cambios tan minúsculos, porque ellos giran los satélites en su onda de órbita. De órbita. Que hace que los relojes entonces se desigualen y hay una Sí. compensación que tiene que suceder. Entonces es algo que vos ves que es comprobable. Ahora, ninguna de las cosas que nosotros vemos, incluso lo que dice la Biblia, es algo que vos puedes comprobar, porque no hay un método científico que vos puedas decir, sí, o sea, se creó en 7 días, nadie estuvo ahí para verlo. ¿Quién de nosotros estuvo ahí para verlo? ¿Ya? Es ahí donde el resto de evidencia tiene que darte suficiente... Se basa en la fe. Tiene que dar... No, pero una fe que está basada en evidencias. El resto de evidencias de la palabra tiene que darte el poder creer por razón, ¿ok? Que aquello que está diciendo Génesis 1 es algo que puede ser, que hay algún ser que es capaz de hacer eso, y que es así como él lo cuenta, porque él es el testigo de lo que hizo. ¿Ok? Entonces, es un salto a la creencia que no es algo comprobable científicamente, todavía. ¿Ok? Y probablemente nunca lo sea. Pero, ¿qué hace que tu creencia en esto sea diferente a lo que creían los mayas, a lo que creían los griegos, o lo que creían los sumerios, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la diferencia en eso? O sea, Es la por pregunta. ejemplo, en este sentido, vendríamos a una conclusión, y es que hay cosas que se las puede comprobar, son tangibles, y hay otras cosas que conforme van pasando o rompen esas leyes que para nosotros son normales, entran ya en un tema de cosas que no podemos explicar. Por ejemplo, la Biblia dice, o sea, la ciencia dice, por ejemplo, que los objetos, que la velocidad máxima en el universo es la velocidad de la luz. No hay nada más que se pueda Así mover es. más rápido que la velocidad de la luz. Sin embargo, la Biblia dice que, por ejemplo, cuando estaba orando, dice Daniel, por una respuesta, ese ángel viaja en cuestión de segundos desde un lugar a otro en el espacio, rompiendo esa ley. Y si es que, por ejemplo, nosotros nos llega a pasar algo así, de que venga un ángel, un ser, y diga, mira, Dios me dijo que estabas buscando una respuesta y ahí te la mandé, y viajó todo ese espacio desde el cielo hasta acá, y rompió esa ley, eso es lo que ya llamaríamos un milagro, llamaríamos
una experiencia ya paranormal inexplicable para el hombre, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos explicar ciertas cosas que de pronto solamente se basan en la experiencia? Tú hiciste una pregunta, David, que me gustaría ahondarle. Dijiste, de pronto nosotros estamos en un punto en el que como los mayas llegamos a tener un tema en que ya hay cosas que no explicamos. De paso, los mayas tuvieron uno de los relojes calendarios, De los calendarios, así es. más perfectos que se han hecho, ¿no? Entonces, llega un punto en el que creo que se basa en experiencia. O sea, no solamente puedes dejar todo a lo comprobable, porque Dios es más que eso, ¿me entiendes? Desde mi óptica, Dios necesitas experimentarlo. O sea, yo no te puedo explicar científicamente cómo es, y esto le he contado un par de veces. Yo no explico cómo mi hijo no tenía formada ni la tráquea ni el esófago con todas las cosas que le mandaron. Y le digo a Dios, fórmale, y Dios le forma. O sea, llega un punto en que ¿cómo explicas eso científicamente? O sea, es un tema de experiencia netamente. Claro, ahora, y yo estoy de acuerdo con que eso de ahí es algo que para ti es un momento muy importante, que para otro que lo escucha como testimonio y que conoció la historia y lo vivió, es algo así, pero para otra persona tal vez no lo sea y tenga manera de explicarlo. Entonces hay una cuestión que se llama un argumento en contra del teísmo que se llama el Dios de los huecos, ¿sí? El Dios de los huecos es, voy a explicar todo lo que puedo de la manera que puedo y aquello que no, entonces tiene que ser Dios, ¿sí? Y ese es un argumento con el que te pueden pegar, digamos, a bofetear en algún momento. Ah, no, como no puedes explicar, entonces le echas la culpa a Dios. Eso es Dios que lo hizo. Pero lo que nosotros pienso que si es que somos honestos en lo que pensamos, en lo que creemos, en lo que hemos descubierto ha sido revelado a nosotros, vamos a poder creer o entender el origen de esto, el origen de este universo desde una cosmovisión, desde un punto de vista que está basado en ese fundamento que nosotros creemos que es cierto, ¿sí? Y que lo que dice ahí es lo que es, o sea, punto. Y todo lo demás es de palo, todo lo demás tiene que adaptarse a esto. Y esa es la posición extrema que yo tomo, ¿sí? Que yo tomo como individuo. Esa es la posición extrema dentro de esto que yo tomo, porque no estoy tratando de aguar las tintas o tratando de decirte, sí, es que no sé qué. Yo te estoy diciendo, soy un extremista en este sentido y pienso en esto, creo en esto. Bueno, Quise tomar esa posición. Claro que sí. Y bueno, si nos vamos un poquitito más allá, por ejemplo, yo estaba pensando en la relación que nos presentan en este tema de creación y de adoración también, ¿no? Por ejemplo, los que habitaron por primera vez estos territorios, los indígenas, ¿en qué es lo que ellos creían? En lo que no podían explicar, ¿no es cierto? En la montaña, en el fuego, en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ellos adoraban a este tipo de cosas, pero también creían que el aliento de vida nacía desde el ombligo del mundo, de la tierra, Okay. ¿no es cierto? Y que se generaba de una forma espiral, ¿no es cierto? Entonces, ellos creían que el mundo se concebía de esta forma. Ahora, a mí me parece esto tan parecido como a lo que creen en este momento, por ejemplo, la gente de la nueva era, que creen y adoran a la naturaleza. Nosotros adoramos al Dios que creó la naturaleza, ¿no? Pero están como enlazados de la misma manera, y es que nosotros cuando no le encontramos explicación a algo, como que, no sé, lo adoramos de alguna manera. Y viene a ser ahí el tema, ¿no? A la final, dentro de la admiración del mundo científico hoy día, hay una cuestión que se va mucho al sol, porque el sol es el que nos da la vida, el calor. O sea, es una cuestión, si tú te piensas en la ideología andina, la cosmovisión andina, la comunidad científica se está sin el tema de la adoración, pongámoslo así,
pero le da gracias y vive agradecida por el sol, porque el sol es lo máximo. Sin el sol no vivimos, y de cierta manera se cumple lo que habla Romanos, lo que decías tú, Oscarito, donde adoraron a las criaturas en vez de al Creador. ¿Okay? Se va a ese punto. Aunque no lo quieran pensar, es un cierto sistema de fe y de adoración. Ellos también necesitan fe. Hay muchas cosas en las que no pueden explicar y adoptan una posición de fe radical en sus creencias en cierto punto. Por eso yo digo, claro, tomamos una posición de fe radical en aquello que el Señor nos ha mostrado. Claro. Si no, vámonos a cualquier parte y veamos cuántas personas están abrazando a los árboles. ¿Por qué? Porque se van a sanar, se van a limpiar de alguna manera, ¿no? Ajá. A ver, y yo les cuento algo bastante curioso. En la última temporada... Cuando abrazabas los árboles. Cuando abrazaba los árboles, cuando abrazaba el sol. No, recuerdo que mi hijo estaba en una institución en donde se hablaba muchísimo del sol y de la naturaleza en sí, ¿no es cierto? Pero lo más grandioso que tenían y el comentario, lo más grande era el sol, ¿no es cierto? Y mi hijo sí estaba estábamos acostumbrados a mostrarle videos de toda la naturaleza, pero la naturaleza y también la parte del espacio, de las estrellas. Y créanme ustedes que la profesora no podía creer que había estrellas más grandes que el sol. Mi hijo le decía los nombres, está Betelgeuse, está Ceres, está esto, y ella se quedó así. Lo voy a averiguar porque yo no creo que hayan estrellas más grandes que el sol. Y se fue a averiguar a ver si era verdad un invento de mi hijo. Increíble. Yo creo que debemos llegar a una conclusión bien tomando el tema del Emiliano. Bien, o sea, y aquí se me meto en la parte cristiana, que yo también soy cristiano para los que nos están viendo. Cuando Jesús decía, el que no sea como niño no entrará al reino de los cielos, porque llegamos a un punto en el que el niño cree como el David quiere creer. O sea, quiero ser ciego en lo que creo, quiero creer que es... O sea, no ciego, pero quiero no cuestionar, sino exacto, radical. No quiero fundamentarme en que lo que está diciendo aquí es la verdad, porque debe haber una verdad absoluta. Y el niño no cuestiona eso. O sea, el niño es simplemente, existen las cosas, veo que existen, no las cuestiono en el sentido de tratar de entenderlas para quitarme, sino cada cosa que experimento es una cuestión que me afianza más. Como cristianos nosotros entendemos o creemos, y bueno, como adventistas creemos que el mundo fue hecho literalmente en 6 días de 24 horas, ¿ya? Y también creemos que Dios descansó el 7º día, no porque esté cansado, sino porque era un día en el que quería que lo reconozcamos como el hacedor de las cosas. Y hay una pregunta aquí que de pronto, bueno, creo que en eso no tenemos ninguna discusión los tres que estamos acá, pero ahí sí viene la pregunta. Antes de la tierra tuvo que haber una creación previa, ¿no es cierto? ¿O será que cuando la tierra fue creada también fue creado el universo? Les pregunto. Ese es un buen debate. Bueno, según Platón, no, mentira. No. Lo que pasa es que hay gente que dice, ¿no, Javi? Como... Ajá. A ver, Génesis 1:1 dice, en el principio... Creó Dios los cielos y la tierra. Creó Dios los cielos y la tierra. Versículo y la tierra. 1. Ok, punto. Sí. Punto. La tierra era un caos y el total. Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entre el 1 y el 2 no sabemos cuánto tiempo pasó. Exacto. Ese es un punto, ¿verdad? Hay gente que dice, bueno, no, todo fue hecho en un solo instante, todo junto, o entre el 1 y el 2, ¿verdad? No sabemos cuánto tiempo pasó. La verdad es que yo no sé. Creo que nadie puede saber a ciencia cierta, ¿no? Yo les voy a dar mi opinión para, o sea, exacto. Creo que mi opinión no es la vida, no es la verdad absoluta. Pero yo creo que Dios cuando nosotros pensamos en el ser humano o en la tierra como el centro de la creación y el eje central de toda la creación de Dios, creo que limitamos a Dios a una esfera que es realmente enana y pequeña y chiquita, y que los astros nos dicen, bien decía David, los cielos nos cuentan la gloria de Dios, decía él. Y cuando nosotros vemos lo que explicaba el Emiliano de Betelgeuse y vemos estrellas que son 1.000.000 de veces más grandes que nuestro Sol, nos damos cuenta que Dios es más grande de lo que nosotros podemos pensar. Aparte, cuando veo yo pasajes de la Biblia que mencionan, como por ejemplo en el libro de Job, que los hijos de Dios se acercaron a una conferencia universal
Entendemos que Dios no puede ser limitado a 6,000 millones, 7,000 millones de personas hoy y esa sea su creación. ¿Me entiendes? ¿Para qué va a existir una galaxia a 3,000 millones de años luz de la Tierra si Dios no iba a poner nada más que ahí que cuestiones de ese tipo, ¿no? Que sean cosas sin vida. Entonces yo creo que más bien la creación de Dios se detuvo, o sea, hay una creación previa, ¿ya? ¿Y por qué pienso esto? Porque nosotros cuando vemos, por ejemplo, hablando de distancias en la Tierra, cuando vemos, por ejemplo, a Orión, a las 3 puntitos que podemos salir y ver, estamos viendo la luz que salió de Orión hace 1500 años. O sea, lo que tú estás viendo ahí es ver lo que pasó allá hace 1500 años, que es lo que tomó la luz en venir desde acá. Y cuando nosotros vamos al telescopio Hubble, nos encontramos que tenemos estrellas que aparecen las más lejanas. Hay una cosa que hizo el telescopio espacial Hubble, que ya mismo le dan de baja y suben otro. Y el telescopio espacial Hubble hizo una fotografía en un espacio, el más oscuro, el más lejano, que pensaban que le llaman la fotografía del agujero profundo del Hubble, ¿ya? Campo y profundo, sí. En esa fotografía lanzaron toda la potencia de ese lente, y para los que no saben de fotografía, necesita que el diafragma esté abierto mucho tiempo para captar toda la luz que pueda venir. Eso pasó abierto meses, y captó en ese espacio donde se creía no había nada, captó 3,000 galaxias más. O sea, llega un punto en el que dices, el universo es tan vasto, tan infinito, que limitar a Dios a la creación de la Tierra y decir, el universo empezó hace 6,000 años, que es lo que es la edad de esta Tierra, estaríamos limitando a Dios a eso. Más bien yo pienso, y esta es mi teoría, que Dios siempre fue creador por la eternidad y creó muchas cosas, hasta que llegó a la Tierra, pasó el pecado y Dios detuvo el resto de la creación hasta que este mundo vuelva a estar restaurado, y ahí viene todo ya el tema del plan de salvación, y eso, lo que yo pienso. No sé si les parece más locura que de los mormones, pero eso es lo que yo pienso. No, o sea, bueno, lo que tú estás diciendo no tiene que ver con, o sea, no es una cuestión, hay un solo ser, ¿verdad, Javi? En lo que tú dices, sí, que es Dios. Correcto. Que existe fuera del tiempo y el espacio. Sí, correcto. Que hizo todo. Sí. Hace quién sabe cuándo. Él es eterno, autoexistente. Sí. Ajá. No necesita ni depende de nada ni de nadie. Correcto. Y es creador por su naturaleza, por ser. En algún momento tú dices, se creó este mundo y pasó lo que pasó y se detuvo un cortocircuito. La creación. Exacto. Dios, hay hubo una un cortocircuito que Dios se detuvo y dijo, antes de seguir creando, voy a tener que arreglar esto y voy a poner mi vida y ahí viene el tema de Jesús, la salvación y todo. Y cuando volvamos al cielo nuevamente y ya esté todo restaurado, Dios seguirá creando. Y de eso la Biblia dice que nosotros seguiremos viendo a Dios como creador. Entonces, perfecto. Es como el cortocircuito. Eso es lo que yo pienso. No sé si lo comparten o estoy más loco que Tom Cruise. Yo voy a decir, yo voy a pegarme a lo que diga Oscar. No. pues la Matrix. Sabes que nunca lo había pensado de esa manera, pero bastante interesante. Ahora, no sé, de pronto pongo en duda de que no siga creando. Yo creo que Dios, donde se acerca a alguna parte, se crean cosas. No sé, me parece, pero eso es en mi limitado pensamiento. Nada más, ahora también, claro, el asunto de la salvación de aquí de la tierra y del plan de salvación, sí es un asunto universal. El que todo el mundo espiritual está pendiente de cómo reaccionamos, de cómo los que rechazan el pecado, los 144,000 y todo. Me imagino que lloran cuando alguien cae en pecado, que se alegran cuando alguien se bautiza. O sea, eso también es muy interesante porque como que es una película en la que todos están, vamos a ver si Dios sí es justo o no, y se van desarrollando las cosas, unos se alegran, otros se entristecen, pero de que no siga creando, no sé. Yo todavía lo tengo que pensar. Voy a consultar con Platón. Sería increíble poder conversar en algún ratito acerca de este tema del conflicto, porque entramos dentro de esta idea o cosmovisión que se puede determinar como la cosmovisión del conflicto, del gran conflicto cósmico que existe, ¿no? Y claro, tal vez es una especulación nuestra. Yo sí he pensado como tú, Javi, y me apego bastante a esto. Pero Oscar también me hace ver, ¿no? Puede ser. Hagámonos una religión, loco. Hagamos una religión. Hagamos una nueva iglesia. Los oscarianos. Estamos hablando de dos planos, y esto es lo que yo sí he pensado y me confunde. Estamos hablando de dos planos. Estamos hablando del plano
material del que estamos hablando nosotros en este momento, Sí. pero también estamos hablando del plano espiritual. Ya Sí. hablamos de que, Ok. no sé, hicimos una oración y vino y contestó y el ángel y todo, ¿no es cierto? Pero va a llegar un momento en donde ya no van a haber esos dos planos, ¿no es cierto? Estamos hablando Exacto. que de Orión vienen todo y la tierra, la segunda venida de Jesús, lo vamos a ver y todo. Ya no hay el plano espiritual, ya vamos a ver a los ángeles y vamos a ver a Jesús y todo, ¿no? Entonces, O sea, en términos reales, dices tú. en términos ya reales, materiales. claro, en términos reales. Claro, porque incluso este libro Fundamental Radical habla de que va a haber nuevos cuerpos inmortales, una nueva creación incorruptible, en el cual probablemente el material incluso sea diferente. O no sé, que sea capaz, Oscarito, de experimentar esas cosas, capaz de mirar cosas que hoy día ningún instrumento hecho por la mano del hombre puede detectar. Como por ejemplo el tema de la energía, ¿cómo le dicen? La energía oscura, la energía Materia. negra, no sé cómo. Materia oscura. Una cosa es la materia oscura, pero otra cosa es la energía. La energía es aquello que hace que las galaxias y los planetas sigan expandiéndose cada vez más y más y que no saben qué es, ni por qué es, ni nada. Entonces, yo pienso que en algún momento hemos de poder discernir esas cosas. Lo que yo voy, al punto que yo voy con esto de unir lo espiritual y lo físico es que dentro de este librito radical dice que para este tiempo especialmente hay un mensaje que dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. ¿A quiénes? A los moradores de la tierra. ¿Quiénes? A toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: teman a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoren al que hizo los cielos, la tierra, el mar, ¿ok? Y las cosas que en ellos hay. Entonces tú te pones a pensar y dices, un mensaje para este tiempo. Es muy importante que nosotros podamos entonces reconocer de manera radical, por las evidencias que Él nos ha dado a cada uno, que lo que ahí dice es verdad, y volver entonces nuestra atención a un ser supremo, creador, soberano, que hizo las cosas como nosotros las podemos experimentar hoy, y por supuesto eso tiene un propósito. Hay el marco del conflicto y todo esto, ¿no? Pero estamos abriendo los ojos espirituales. Sí. esa es la locura a la cual yo me adhiero, ¿sí? Esa es la locura a la cual yo me adhiero. Algunos pueden decir que estás más locos que los de la cienciología. ¿Qué Podrían es? decir, Por sí, supuesto, claro, por supuesto. pero es ¿Qué fue mi lo que decisión, dijo? ¿no? Es Ok, mi pero decisión. ¿qué fue lo que dijo Pablo? ¿Qué fue lo que dijo Pablo? Que qué bueno que no que el digan evangelio, que el evangelio es locura, ¿ok? Es locura. La predicación del evangelio es una locura para el mundo, pero es poder de Dios para aquellos que... Oye, ¿te parece si es que este tema en particular lo dejamos para un programa en el que podamos abordar justamente ya de lo que creemos nosotros en el tema de un conflicto universal, y pues de pronto verlo como una cosmovisión un poco más apegada a lo que creemos, que como bien puede decir la gente, parece locura? No sé qué les ha parecido un poco la charla de ahora, sé que ha estado un poquito Chévere. larga. Y que tal vez ha abordado unos temas que nos toman o nos llaman la atención, y ha dejado, creo, muchas inquietudes, muchas preguntas que espero que en algún momento podamos o responderlas o que tratemos de dar nuestros puntos de vista. No sé si tienen algo más que decir, y si no, pues ya para irnos a la parte final de este podcast. Bueno, como para decir, yo me quedo con una palabra. Fundamentalista, claro, porque tengo mis fundamentos en un libro y me adhiero y me quedo ahí. No me voy más allá ni comienzo a hilar más fino, porque voy a terminar en la cienciología. Haciendo películas, pero por otro lado. Ok, Tom. Perdón, o sea, Muy bien, Tom. Bueno, saludos a Celia. Tom y Jerry. no, a mí me encantan estos temas. Probablemente no los puedo explicar bien porque no entiendo muchas cosas, Sí. pero creo que dentro de todo esto, lo que me queda a mí es, hay que investigar mucho, ¿sí? Es una búsqueda personal que cada persona tiene que hacer. Tú que nos estás escuchando, que nos estás viendo, pienso que
Si te interesó en algo esto es porque tal vez has pasado o has estado en una búsqueda de qué es, de dónde vienes, cuál es el origen, y probablemente tienes que poder escoger entre todo en el mercado de las ideas, cuál es aquella que realmente no solamente resuena contigo, sino que es verdad, porque puede ser que no resuene contigo, pero es la verdad, ¿sí? No la idea más bonita, más atractiva, más elegante puede ser, sino que busca realmente cuál es el significado de tu vida sin cerrarte a ninguna, solamente por precondicionamiento o por preconceptos que puedas tener. Abre tu mente al mercado de las ideas y encuentra dentro de esto, incluso dentro de este libro fundamental, tal vez la explicación a la razón, al origen de por cuál tú estás aquí. Oye, claro que sí, pero también es el llamado a, si vamos a investigar, hacerlo en lugares, o sea, donde puedas encontrar una verdad, ¿no es cierto? Nosotros estamos hablando, por ejemplo, de la Biblia porque por fe creemos que lo que dice ahí es verdad y es eterno, ¿no es cierto? Pero hay un montón de libros más que más bien podrían confundir a la gente y los podrían llevar a otro montón de ideas. Así es que también piense bien dónde va a investigar y pues no se vaya por teorías o por, ¿cómo dijiste? No teorías, sino la otra palabra era... Hipótesis. No se deje llevar por hipótesis, sino por verdades reales. Así es, pues, y bueno, de mi parte también les quiero agradecer a mis compañeros que en esta noche hemos podido tener una tertulia, hemos dado un poco nuestro punto de vista, les recordamos a cada uno de ustedes que igual finalmente no tenemos nosotros o nos hacemos responsables por lo que decimos de acá y que creemos en una verdad en la cual la hemos experimentado, y como bien decía Oscar, si es que a alguno de ustedes le gusta esto o les llama la atención, pues por alguna razón debe ser, pero tratemos de ver en qué fuente nos amparamos, no vaya a ser que terminemos en el planeta Kolob y un poco desubicados en la cuestión esta, sí. Y en algún momento, chicos, hablaremos de los cultos de estos que han sido muy dañinos, como gente que empezaba a seguir hombres, han escuchado la matanza no de Texas, sino de la matanza de Waco. Por ejemplo, y gente que ha seguido a grandes líderes, aparentemente ha sido una verdad espiritual, pero finalmente ha terminado en muerte, en destrucción, en tristeza. Lo que queremos decirles en esta noche es que básicamente lo que hemos compartido hoy es en lo que creemos y que creemos que es muy profundo y que todavía hay muchas respuestas que podemos llegar a tener a través de este libro fundamental que nosotros llamamos la Biblia y que lo creemos verdadero. Les enviamos un fuerte abrazo a todos y pues no se pierdan, la próxima semana también vamos a tener un programa súper especial. Le mandamos un fuerte abrazo a Daniel, que se mejore bastante, y pues de mi parte les quiero agradecer a cada uno de ustedes por haber estado acá. Sí, yo quisiera decir que esto ya es historia. Muy bien, nos vemos, gadarenos. Muchas gracias. Una buena noche, que les vaya muy bien. Chao, chao. Esto ha sido Una Noche con los Gadarenos.